Hello. Ah, qué complicado. Bueno, a falta de tele les pido que sigan con Efesios, pero retrocedan al capítulo 4. Vamos a hablar unas cositas de ahí. Bien, ¿cómo comenzar? Recuerdo que cuando empezamos esta serie, Chile era un país completamente distinto. Teníamos metro, la gente era un poco más ordenada, en fin, han pasado cosas extrañas, digamos, este último tiempo. Y sin ánimo de estar buscando respuesta o excusa o interpretación o responsabilidades, a mí me llama la atención el hecho de que esta serie que hemos estado hablando, algo de que las cosas vienen del corazón, está conectada completamente con lo que está pasando hoy. Hoy, 27 de octubre, lo digo porque esto va a quedar grabado, no solo en Chile, sino que en muchos países de Latinoamérica. En Bolivia, en Ecuador, en Argentina y en Uruguay hoy hay elecciones, no sabemos qué va a pasar. Así que está simpática la cosa. Cualquier persona, cualquier observador que se pone a analizar la situación va a decir, mira, esto se trata de esto de, ¿cómo se llaman? De justicia social, de distribución de la riqueza. Y sí, sí, es correcto. Cosas que están protegidas por la clase política. Sí, es un buen análisis. Pero si uno es un observador un poco más cuidadoso, y sigue observando y se pone a analizar y le saca la segunda derivada, se va a dar cuenta de que hay algo más profundo. Hay algo que está un poquito más allá de las demandas sociales. Hay algo que está en las personas que no ha sido saciado por el gobierno. Era algo que recién decía Mauricio. Y yo estoy seguro que si el gobierno hoy le dijera que sí a todas y cada una de las demandas que la gente tiene, esto no se va a calmar. Estoy completamente seguro. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, la forma en que vivimos, la forma en que enfrentamos la vida, todo viene de acá, del corazón. Por lo tanto, la forma en que nosotros amamos, la forma en que nosotros nos expresamos, la forma en que actuamos, en que nos relacionamos, la forma en que reaccionamos, todo está relacionado con nuestro corazón. Y esto no es algo que nosotros inventamos, no es algo que se nos ocurrió un día, vamos a crear una serie y vamos a inventar que las cosas vienen del corazón. No, esto lo dijo Jesús. Y el contexto en que lo dijo es bien interesante porque estaba él con sus discípulos y estaban comiendo con los fariseos, y en esa época había un ritual de lavarse las manos antes de comer. No sé si ustedes lo han practicado alguna vez, deberían hacerlo. Y resulta que los discípulos de Jesús empezaron a comer sin lavarse las manos. Entonces los fariseos le dijeron, oye, pero estos tipos ¿cómo comen sin lavarse las manos? ¿Nunca han visto un afiche en el policlínico que dice que...? Y hubo una discusión, pero ¿cuál era el problema? El problema era que los fariseos le daban un sentido religioso al tema de lavarse las manos. No es que le dijeran, oye Jesús, mira los gérmenes, nos pueden infectar. No, era un tema religioso, como que si ellos comían con las manos sucias se iban a contaminar ritualmente y se iban a purificar, iban a perder la pureza espiritual y se iban a volver pecadores y cosas así. Entonces es bien interesante el contexto en cómo está dado esto. Y dentro de eso Jesús les dice, ¿saben qué? No se trata de lo que viene de afuera. Y Jesús les dijo esto, vean lo que es la pantalla, dice de adentro, del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Se fijan? Por eso esta serie se llama Viene de adentro. Esto está yo lo saqué de Marcos 7:21. También está en Mateo. Por eso es importante cuidar el corazón. Porque Jesús te dice, todo lo que viene de adentro. Obviamente las cosas buenas también. Pero les dije esto del tema de lavarse las manos para que entendieran por qué Jesús menciona cosas malas. Porque en ese contexto en que lo habla. Pero también las cosas buenas, el amor, la generosidad, esas cosas también vienen del corazón. Así que el foco de esta serie ha sido explorar los
llamémosle a estas cosas que enumeró Jesús, les llamamos monstruos, monstruos que viven en nuestro corazón. Y hemos visto formas de enfrentar a esos monstruos. Lo que recién decía Mauricio, que por ejemplo el monstruo de la codicia o de la avaricia lo anulamos siendo generosos. Y así tienen que ver la serie en YouTube, no me voy a poner a resumirla. Pero en el fondo cada uno de estos monstruos puede ser anulado de alguna manera, con una actitud contraria. Estos monstruos son como parásitos. Son como parásitos que viven en nuestro corazón. Y están ahí, y como buen parásito, están encargados de succionarnos la vida y buscar una forma de destruirla. Así que es vital y es muy importante aprender a monitorear nuestro corazón y saber identificar a estos monstruos. Porque hay dos maneras, y esto lo hablamos al comienzo de la serie. Una forma es atacar el síntoma que te va a dar el monstruo, que es lo que sale de mi boca hacia afuera. Y muchas veces eso lo atajamos aquí en la salida. Y eso no está mal, está bien, es una buena práctica. De hecho, en la Biblia, en la carta de Santiago, se menciona el refrenar la lengua, que no es otra cosa que controlar lo que dices. Así que está bien, es una buena práctica, pero solo estás atacando el síntoma. Es como cuando te estás con jaqueca y te dan solo paracetamol y nunca te van a investigar por qué te duele. Si solo atacas el síntoma, el problema va a seguir ahí. Así que la forma efectiva de hacerlo es la receta de Jesús. Es atacar el problema en el origen, en el corazón. Ya no en la salida, sino que ahora adentro, de donde se origina el tema. Y ese es justamente el motivo, la causa de esta serie, de aprender a identificar y atacar estos monstruos que están en el corazón. Hoy vamos a hablar de un monstruo bien especial, a mi juicio, el más peligroso por los efectos que tiene en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ese es el monstruo de la ira, el monstruo del enojo. Y como no es cualquier monstruo, Mauricio dijo, necesito llamar a un experto en esta materia. Así que, aquí me tienen. Vamos a partir, vamos a analizar un poco la ira. Yo soy un experto en este tema. Todos los seres humanos, todos, sin importar raza, credo, religión, sexo, estado civil, clase social, origen, idioma, etc., todos, alguna vez en la vida nos hemos enojado. ¿Cierto? Porque la ira, si nosotros la vemos, es un verdadero patrimonio de la humanidad. Ese es el verdadero patrimonio de la humanidad. Todos nos enojamos. Ahora bien, el enojo en sí es malo, es pecado. Yo he escuchado gente decir, no, es que los cristianos no deberían enojarse. Wait. ¿Estás seguro? Es una pregunta compleja, porque tiene sentido. En cierta profundidad puede ser válida hasta cierto punto. Un cristiano no debería ofenderse quizá. Pero enojarse, Yo cuando tengo este tipo de dudas existenciales tan grandes, lo que me gusta hacer es ver qué hizo Jesús y cómo vivió. Así que me puse a leer y ¿saben qué me di cuenta? Que Jesús se enojó, y no una, sino varias veces. Ahora yo podría decir, bueno, Jesús se enojó, yo me enojo, soy como Jesús. Así que, wow, estoy viviendo una vida plena. Así que el enojo no es pecado en sí mismo. Pero hay algo que va amarrado al enojo, y eso es lo que vamos a investigar. Partamos de lo siguiente. Muchas veces, y yo diría la gran mayoría de las veces, la causa, el origen del enojo es justo. Incluso muchas veces podemos hablar de una ira santa. Porque muchas veces hemos experimentado enojo por cosas que son realmente válidas. Por ejemplo, niños que mueren de hambre por causa de un gobierno ineficiente. ¿Cómo destrozan el metro? Eso causa rabia. O cómo un grupo de empresarios que se coluden para engañar a sus consumidores son enviados a clases de ética en vez de ser enviados a la cárcel. Esas son causas justas del enojo. Y son causas correctas. A mí hay algo que me hace arder. Que me arde, me envena, realmente me enfurece y las veces que lo he visto tengo que cambiar la tele o me pongo a pelear con la tele. Es ver a gente muy filosóficamente,
muy rimbombantemente justificando el asesinato de bebés en el vientre de su madre. Torciendo el derecho, torciendo la justicia, torciendo el sentido de la libertad para justificar asesinatos de inocentes. Eso a mí me hierve. Realmente me enfurece. Y yo esta semana he hablado también con varias personas y muchas personas están muy furiosas por los saqueos, por los robos, por esta pseudo revolución burguesa que hemos tenido, que finalmente terminan de personas robando televisores de plasma. O sea, no estamos hablando de gente que está pasando hambre. Así que todo este enojo, digamos, incluso podría decirse que el enojo de la gente que está protestando también puede tener una raíz justa. Porque hay gente que la ha pasado mal, porque se han cometido muchas injusticias, porque la clase política ha sido muy ineficiente o se me fue la palabra, pero necia en hacer las cosas correctamente. Y hay una injusticia, se respira en el aire, y no solo aquí, en muchos países. Y finalmente la gente termina explotando. Así que partamos por un lado. Muchas veces la ira va a tener un origen justo, va a tener un origen correcto, de algo que está bien. Ahora, hay otros casos en que la ira tiene un origen no tan bueno, no tan santo. Yo me enojé porque me sacaron un parte. ¿Y por qué te sacaron un parte? Es que me pasó un semáforo en rojo. Y esos pacos me sacaron un parte. Oye, pero sacarse un semáforo en rojo es una falta gravísima. Ah, pero si no había nadie, si no importa. Hey, ubícate. O sea, esa causa de la ira no va con esta serie, va con otro lado. Tiene que ver ya con un tema de gaste ver. Pero hablemos con esta ira que tiene, digamos, una causa justa. Hablemos de situaciones incluso más duras, como podría ser un abandono, un divorcio, cosas así. Mira, da lo mismo el origen. Da lo mismo el origen. Muy probablemente, en la mayoría de los casos, es un origen justo. El problema en sí mismo no es tanto la ira en sí, es lo que pasa con la ira. Es lo que hacemos con la ira. Hay que aprender algo. Hay que aprender a distinguir lo siguiente. No es lo mismo tener ira que vivir con ira. ¿Entienden la diferencia? Tú puedes tener ira, te puedes enojar, pero es muy distinto a vivir con ira, a vivir con una rabia constante en el tiempo. Y hay personas que viven enojadas, que están constantemente a punto de estallar, son como una bomba de tiempo, así que tú... Oye, ¿qué querés? ¿Mi amor, te pasa algo? No. Ese es típico. Un clásico. A veces ni siquiera sabemos por qué esa persona estalla. Uno lo saluda, ¿qué querés? ¿Cómo estáis? Mal. Otros son más disimulados. ¿Cómo estáis? Bien, hasta hace 5 minutos. Entonces, hay otro caso que es peor, de personas que en un lado tienen un comportamiento súper dulce y en privado, entonces se hace caso de, oye, es súper buena onda, tu esposo me cae muy bien. Mira, si lo vieras en la casa, oye, tu esposa es tan dulce, es tan amable. Oh, si la conocieras, cásate con ella. Entonces está esta dualidad de personas que en un lugar, quizás donde hay menos confianza, aplican todos los filtros, refrenan su lengua, refrenan su comportamiento, son un amor, pero luego cuando están en confianza, sale la bestia, el alien, que todos llevamos dentro. Así. Cuando analizamos esto, nos damos cuenta de que el enojo no tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con el ambiente que me está rodeando. Porque va a dar lo mismo el ambiente. Tiene que ver con algo que está acá adentro. Porque esa persona que es dulce en el trabajo, igual está enojada. Solo se está midiendo. Tiene los pelos en la lengua y se está controlando. Cuando ya no necesita los filtros, sale lo que hay dentro, como es. Así que no tiene que ver con tus circunstancias, con el ambiente. No, es que había mucho taco. No. Si no le echas la culpa al taco. No le echan la culpa que no hay metro. Hay otro problema, hay algo que está acá adentro, en el corazón. Cuando identificamos esto, viene la pregunta siguiente. ¿Ok? ¿Y qué hago? ¿Qué hago con esta rabia? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ya está aquí. ¿Qué hago con esa rabia? Vamos a la Biblia.
En la Biblia van a encontrar las respuestas para este tipo de preguntas. Y no solo van a encontrar las respuestas, van a encontrar las mejores respuestas. Porque te pueden aconsejar, pero las mejores respuestas las vas a encontrar en la Biblia. A veces cuesta pillarlas, pero si uno escarba un poco, las va a encontrar. Mauricio recién nos leyó un poquito la carta a los Efesios, y esa carta es bien interesante, porque fue escrita en un momento en que la iglesia naciente estaba experimentando una división entre los cristianos que eran de origen judío y los cristianos que eran de origen gentil. Había cierta rencilla, digamos, entre la iglesia que tenía como centro Jerusalén, que era la iglesia de más línea, podríamos decir, judía, digamos los pentecostales de la época, y una iglesia más europea, del Asia Menor, Antioquía, Éfeso, bueno, de esa zona, Corinto, y Pablo escribe esta carta con un propósito de unificar a la iglesia, de mostrar que somos uno en Cristo, y aborda varios temas bien interesantes. Y entre medio de esto, él aborda el tema del enojo, y lo aborda de una manera bastante simple, concisa y tajante. Él no tiene, digamos, no hace un análisis muy profundo. De hecho, creo que lo que estamos haciendo hoy ahora es mucho más analítico que lo que hizo Pablo. Pablo fue bastante al grano. Él dijo lo siguiente, estoy en Efesios 4:26, así que si lo tienen ahí en sus celulares. Dijo así: si se enojan, no pequen. Punto. Terminamos. ¿Vámonos? Es una declaración simple, pero poderosa. ¿Ok? Por un lado, te está reconociendo que nos vamos a enojar. ¿Ok? Por un lado, zanja la discusión de que si es pecado enojarse, de que si un cristiano debería enojarse y todas esas burradas. No. Él dice, sí, ustedes se van a enojar. Así que si se enojan, no pequen. Pero inmediatamente viene la advertencia, ¿cierto? Dijo, si se enojan, advertencia, no pequen. Porque ¿qué puede ocurrir si nos enojamos? Podemos llegar a pecar. Entonces, el enojo en sí mismo no es pecado, pero te puede conducir al pecado. Y no hablo de ese pecado religioso, oh, estás en pecado. No, hablo de acciones concretas, destructivas. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo directamente aquí está citando un salmo. En el libro de los Salmos, Salmo 4:4, hay un versículo que dice esto: si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Interesante, ¿eh? En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces a nosotros los cristianos nos tratan de que no pensamos, que somos tontos, que somos fanáticos, que somos locos, que somos irracionales, y lamentablemente muchas veces con razón. Pero la Biblia en general nos llama a ser calmos, reflexivos, a meditar, a pensar en lo que estamos haciendo y diciendo. Constantemente en la Biblia vas a encontrar llamados como este: tranquilo, piensa, analiza. No hay un llamado a una fe irracional y loca y demente, sino que a una fe analítica, correcta, que te hace evaluar y examinar estas cosas. Por eso podemos examinar las situaciones que estamos viviendo con tranquilidad. ¿Ok? Cierro paréntesis. Continúa Pablo, más adelante. Dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Y es interesante esto, porque ¿a qué se refiere con no dejen que el sol se ponga? Y esto, a mí esto me causa mucha risa. Esto es típico de las parejas recién casadas. Yo sé que han escuchado esta historia algunas veces de parejas recién casadas que dicen, mira, a nosotros en la consejería prematrimonial nos dijeron que no tenía que ponerse el sol sobre nuestro enojo. Entonces los primeros meses o años de casado, hay unos estudios que demuestran que las parejas casadas pelean 30 o 40 veces al día. Entonces, imagínate una pareja recién casada. Entonces, tienen una pelea y dicen, ay, pero es que el sol no debe ponerse en nuestro enojo. Así que se quedan ahí arreglando el problema hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Después no tienen idea ni siquiera por qué están discutiendo, cuál fue la causa de la que se enojaron. Y lo peor de todo es que el sol se puso hace como 8 horas. De hecho, ya está por salir de nuevo. Y siguen ahí con la dinámica. Y como no durmieron, al otro día andan de peor mal genio y vuelven a pelear. Es triste. Gracias a Dios a mí eso no me pasó. Así que no lo puedo contar como anécdota, pero sí lo he escuchado de algunos. Bueno, entonces ¿se trata de algo literal?
No, chicos, es una metáfora, es un recurso literario que está usando Pablo. Es una forma de decir, hey, esto no debe ser continuo en el tiempo. Esto en algún momento tiene que detenerse. Fíjense cómo cierra la frase. Dice que no se ponga el sol y después dice, ni den cabida al diablo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Que vemos una conexión. Por un lado, un enojo que es permanente en el tiempo, porque el sol se está poniendo constantemente, y finalmente una influencia diabólica. Diabólica en la vida. Eso es fuerte. Ahora ustedes me van a decir, pero Pedro, no, o sea, ya. No, no, yo no creo en el diablo, Pedro. Pedro, mira, estas son fábulas, son mitos, son cosas que inventaron para asustar a los niños, para que no saquen la comida del refrigerador. Mira, ok. La intención de este mensaje en particular no es entrar a discutir estas cuestiones. Si existe o no existe el diablo, bla, bla, bla. Ya, no hay problema. Ahora yo les voy a decir algo que probablemente les va a remover un poco el coco. Si yo dejo de creer en algo, ese algo no deja de existir. Ese algo no desaparece. Yo puedo decir, no creo en la gravedad, y salto de mi balcón de mi departamento en el piso 20. Por mucho que yo no crea en la gravedad, el costalazo que me voy a dar en el suelo, no sé ni siquiera qué parte me va a mandar. Así que, o hay personas que no creen en las vacunas. Y dicen, no, pero si esas cosas son tóxicos que le inyectan a la gente para controlarle la mente. Ok, está bien. Pero fíjate que los padres que no vacunan a sus hijos están logrando que sus niños tengan enfermedades que fueron erradicadas en la Edad Media. Y están volviendo plagas del siglo XVIII, del siglo XVII. Viruela. ¿Alguien sabe lo que es eso? Ni siquiera sabíamos que existía esa enfermedad y está volviendo. Entonces, el hecho de que yo deje de creer en algo no le resta eficacia ni lo hace desaparecer. Ahora, por lo tanto, les voy a pedir que me concedan este punto y entiendan que cuando la ira permanece en el tiempo va a haber una influencia oscura de las tinieblas en su vida. Si después quieren conversar esto, yo lo he dicho en varias ocasiones, me invitan a un café y conversamos. Ahora, nunca nadie me invita a un café, así que asumo que soy muy convincente en mi argumento. Quiero leerle el mismo versículo en otras traducciones. La que leí yo es la NBI, Nueva Versión Internacional, que es como más español latino. Pero quiero ver otras más, dos cortitas. Por ejemplo, esta nueva traducción viviente. Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo. Lo mismo, con otras palabras. Otra versión, nueva Biblia viva, perdón. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. En síntesis, como les digo, el problema en sí no es la ira. El problema no es el enojo. El problema es la permanencia de la ira. La permanencia de la ira es lo peligroso. Y vamos a ver por qué. Primero, los efectos de la ira permanente son visibles y son destructivos. ¿No me creen? Enciendan el televisor. Vean lo que está pasando. Esos son efectos de ira acumulada. De ira quizás 20, 30 años, acumulada y de repente ¡pah! Estalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el enojo, la ira, al igual que varias cosas que hemos visto en esta serie, empiezan a ser visualizadas por la persona que está enojada como una especie de relación deuda-deudor. Me explico, tú me debes. Tengo un enojo, ¿por qué? Porque tú me debes. Y esto tiene que ver con el origen de la ira. Muchas veces la ira puede tener una relación con una especie de sed de justicia. ¿Se entiende lo que digo? Porque las personas que están enojadas de alguna manera quieren justicia. Solo que hay una manera un poco torcida de entender cómo se llega a hacer esa justicia. Por otro lado, hay una vista de una especie de deuda-deudor. Me explico. Primero que nada, no sé si han escuchado ese dicho de el que me la hace, me la paga. Estamos hablando de deuda-deudor. Me la hizo, me la debe, por lo tanto me la paga. Inmediatamente, ya el dicho popular lo tiene. Pero podríamos decir cosas como esta. Un padre que abandona a su familia, que abandona a sus niños chiquitos, ese niño cuando crece dice, tú me robaste mi infancia. Me robaste a mi papá cuando era niño. Un matrimonio, una pareja que es infiel,
Oye, tú me robaste la confianza que tenía en el matrimonio. Si alguien te roba una idea y se hace millonario con esa idea, uno dice, oye, me robaste eso que era mío, me robaste mi futuro. Entonces uno siempre lo va a ver de una manera que hay una deuda deudor. Algo te robaron, algo te quitaron. Y entiéndanse que no estoy ni justificando ni despreciando el origen de la ira. Porque el origen de la ira puede ser justo. El problema es qué pasa después. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? El sol se pone sobre nuestro enojo. Un día, otro día, otro día. Y pasan semanas, meses, años, etapas completas de nuestra vida con enojo, con ira. Entonces un hombre adulto enojado con la ira de un niño que fue abandonado. Y muchas veces ese hombre adulto va a descargar su ira en su matrimonio, en su trabajo, con personas que no tienen nada que ver con lo que le pasó. Una mujer quizás que fue maltratada cuando niña. Yo conocí un caso que vivía con una rabia hacia los hombres, pero por algo que había pasado 20, 30 años atrás. Es súper fuerte. A veces pasa tanto tiempo que ese que te causó la rabia, el que te hizo daño, ya no está. Salió de la vida. Hasta se puede haber muerto. Y sin embargo uno sigue con el enojo. Entonces, se fijan que es algo que queda acá adentro porque las circunstancias ya cambiaron. Ya creciste, ya saliste del hogar, estás construyendo tu propio hogar, pero sigues con ese enojo de algo que pasó en tu infancia. Sigues con ese enojo de un sistema que fue implementado hace 30, 40 años. Y cualquier cosa, por más mínima que te irrite, hace estallar la bomba. Y ese enojo, este monstruo, se comporta como un ácido que te va destruyendo por dentro y va destruyendo lo que está afuera también. Porque daña tus relaciones, daña tu familia, daña tu entorno laboral, daña todo, 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 todo por donde tú te pasas así, como que se va comiendo todo tu entorno. Y hay otro problema más grave todavía, que la ira es irracional. El enojo acumulado, como ira, es irracional. No mide lo que está haciendo. Muchas personas con ira, con rabia acumulada, están destruyendo su matrimonio y no se dan cuenta. Muchas personas celebraban y aplaudían cómo se incendiaba el metro y 2 días después decían, ¿y ahora cómo me voy al trabajo? Personas que aplaudían los supermercados que se quemaban, que caiga el sistema capitalista, y al día siguiente no tenían que comer. ¿Y ahora dónde compro comida? Entonces, en el minuto puede parecer algo muy grato, pero es completamente irracional, no estás pensando en lo que estás haciendo. Estoy siendo exagerado un poco en las circunstancias, pero quiero que entiendan que la ira y el enojo acumulado te vuelve irracional. ¿Y saben cuál es la verdadera tragedia? Porque esto no es nada. Esto no es nada. La verdadera tragedia es la siguiente. Es cuando el enojo no solo pasa de etapa a etapa en tu vida. Lo más terrible de todo es cuando pasa de una generación a otra. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia terrible. Porque la ira que se traspasa de una generación a otra ya no es ira, es odio. Porque con la ira yo sé por qué estoy enojado. Te puedo describir el día y la hora en que nació. Pero el que odia, el niño que odia, no tiene idea por qué odia. A lo sumo puede decir, es que en mi familia siempre fue así. O es que a mis papás, pero él no sabe, no lo vivió, no lo experimentó. Y eso es una tragedia. Yo conozco jóvenes que odian instituciones completas por algo que ocurrió a sus padres o a un familiar. 20, 30, 40 años antes de que nacieran. Conozco chicos, disculpen lo que voy a decir, esto va a ser controversial. Conozco chicos que nacieron en el 2000 y odian a Pinochet. ¿Me entienden? No estoy justificando nada, por favor, pero quiero que entiendan el punto. Hay gente que odia a niños. Yo he visto niños chiquitos así que odian a los carabineros. ¿Por qué? ¿Me entienden? Entonces, aquí quiero hacerles un llamado. Mucho cuidado con lo que le están heredando a sus hijos. Mucho cuidado.
No quiero desconocer las circunstancias. No quiero decir que lo que pasó no fue injusto. Pero quiero decirles, mucho cuidado con la herencia que le están dejando a sus hijos. No vaya a ser que el día de mañana sus hijos tengan un odio irracional hacia alguien y no sepan por qué. Eso es lo peor que podrían hacer. El enojo, la ira, también paraliza, detiene. Yo me puedo quedar de brazos esperando, cruzado de brazos, toda mi vida esperando que me paguen mi deuda y no hacer nada. Entonces te puedes quedar toda tu vida cruzado de brazos esperando a que la sociedad venga a resolver tus problemas en vez de ponerte a trabajar y a estudiar. O puedes quedarte de brazos toda la vida esperando que el pasado retorne de alguna manera y te devuelva en tu infancia mientras le estás robando la infancia a tus hijos. Te paraliza completamente y no lo ves. Eso es lo peor de todo. Es lo peor de todo, que uno no lo nota. Porque si uno lo notara, por último podría hacer algo. Pero más encima, cuando alguien te lo dice, ¿qué te pasa? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Me entienden? Quiero darle un consejo a los que están solteros. Esto es muy, muy, muy importante. Si tú estás con una persona que tiene una ira acumulada, que por fuera es muy dulce, y en familia, en confianza, sale el ogro, te voy a dar un solo consejo. Huye, eyéctate. Escapa de ahí. Escapa. No es que lo amo, escápate. Es que me gusta, no importa, va a haber otro más bonito. O más bonita. Escápate. Yo puedo contar que en una etapa de mi vida, antes de entrar de lleno en el cristianismo, de conocer a Jesús, tuve una relación, no fue Evelyn, fue una relación en la que esta persona odiaba mucho y se molestaba mucho. Yo cocino y canto horrible. Así que era como, ¡no cantes! Y yo, ¿pero por qué? Y era porque había un odio acumulado por cosas, tragedias muy terribles que había vivido en su infancia. Doy gracias a Dios que en esa época algo me crujió en la mente y terminé esa relación y estuvo bien. No, nadie me dio este consejo que yo le estoy dando ahora, pero de alguna forma pude intuir que no podía seguir ahí. Porque cuando se casen, no van a tener a dónde escaparse. No va a haber dónde huir. En cambio, ahora sí. Hoy día se pueden escapar. Tomen esta advertencia. Háganme caso. No quiero verlos llorar después. Ok. Está el consejo. ¿Qué hacer con el enojo? Uf, qué difícil. Un poquito más adelante en esta carta, Pablo dice lo siguiente. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Ahora bien, abandonar es fácil cuando es algo externo a mí. Hay gente muy mala que va y abandona a los perritos en la orilla del camino, hay gente que abandona a su familia, hay gente que abandona un sillón y van y lo dejan en una calle oscura y se escapan. Eso no se hace, es delito por si acaso. Abandonar de esa manera es fácil. Tomar algo, dejarlo, ¡pum!, me escapo. Es simple. Pero ¿qué pasa cuando eso está dentro de mí? Donde yo voy está. Porque tomar un refrigerador viejo y dejarlo y salir escapando es fácil. Pero cuando está dentro de mí y donde sea que yo esté parado está, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sacar eso que me hicieron? ¿Cómo sacar eso que tengo aquí, ese daño? Ok, primero que todo, les decía hace un rato que la causa del enojo muchas veces es justa. Va a ser justa, ¿ok? No discutamos eso. No, Pedro, pero es que fue una injusticia. Sí, fue una injusticia. La causa puede ser justa. El punto es qué haces con eso. Dijimos recién que esto era una relación deuda-deudor, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer con una deuda para eliminarla? Cancelarla. Si no te la pueden pagar, la única forma es cancelar la deuda, ¿cierto? Y entendamos esto. Probablemente, con toda seguridad, lo que te deben no te lo van a pagar nunca. Nunca. ¿Sabes qué? Una pareja que te fue infiel, ya fue infiel. No podemos volver al pasado. Lamentablemente no hay DeLoreans con condensadores de flujo para volver al pasado.
y solucionar eso. Un padre que te abandonó en la infancia no te va a poder hacer niño de nuevo y darte lo que te dio. No te va a poder llevar al zoológico, no te va a poder comprar un helado. ¿Se entiende? Y si lo hiciera ahora sería hasta estúpido. Entonces, no se puede. Una situación de persecución política o un hecho que te haya, una condición tan terrible que te haya hecho tener que escapar de tu país, ya no va a volver atrás. No va a retroceder. Esas cosas no pueden volver. Entonces, lo primero que hay que entender racionalmente, por eso hablo de que la Biblia es tan racional, te hace pensar, es entender que lo que ya pasó, como dice ese coro cristiano, lo que pasó, pasó. Incluso puede darse el caso de que la persona que te hizo daño falleció. Falleció. O sea, ni siquiera puede venir a pedirte perdón. ¿Cuál es la salida que nos queda entonces? ¿Cuál es la salida que nos queda? Perdonar. Perdonar. Solo el perdón puede romper el poder de la ira. Solamente el perdón. Necesitaba el televisor con esa frase, pero anote. Póngala de estado en el WhatsApp, no sé. Solo el perdón puede romper el poder de la ira. Recuerden esto. Les voy a leer algo. Perdona nuestras deudas, ofensas, deudas. Lo voy a leer en esta traducción porque dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se fijan? Por eso tomé esta traducción, porque lo lleva a una relación deuda-deudor. Otras dicen: perdona nuestras ofensas como hemos perdonado a los que nos ofenden. Pero es lo mismo. En este caso, perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Pero ok, tú me dices: pero Pedro, es que esto fue injusto. Sí, fue injusto. ¿Qué hago? Mira, no te voy a dejar solo. Te voy a dar algo, te voy a dar una joya que encontré en la Biblia que te va a ayudar. Te voy a dar algo que te va a ayudar, te va a servir de apoyo para poder perdonar. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Es duro, es muy duro, pero es cierto. Y esto nos da descanso. Esto nos invita a relajarnos. Porque el problema, eso que te deben, primero que nada, Dios te lo puede pagar. Te deben algo, te deben un padre, Dios puede ser tu Padre Celestial. Te quitaron la paz, Dios es nuestra paz. Te robaron todo, todo lo tengo en Cristo. Dios te va a dar aquello que te robaron. Y las acciones legales de venganza, sean cuales sean, déjaselas a Dios. Déjale la justicia a Dios. Tú enfócate en perdonar. Y la justicia, déjala en manos de Dios. Es difícil. Es muy difícil. Es muy desafiante. Pero se puede. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Les voy a dar unos consejos prácticos de cómo hacerlo. Porque esto tiene más que ver con cosas que van a estar en ti, más que con cosas externas. Por lo tanto, tienen que ser cosas que a ti te acomoden, que a ti te hagan sentir que esto está saldado. Primero que todo, tómate el tiempo de reconocer qué es lo que te deben. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta ira? ¿De dónde viene este enojo? ¿Quién lo causó? Tómate el tiempo de averiguarlo. Quizás hasta venga de una generación atrás, o dos, o tres. Date el tiempo. Dos, si es necesario, pídele a Dios que te muestre. Porque a veces no lo vemos. No lo vamos a poder ver. A veces son cosas tan sutiles o que ya pasaron hace tanto tiempo que ya las perdimos de vista. Número 3, reconoce qué es lo que te deben. Por una razón muy sencilla, yo no puedo cancelar una deuda si no sé cuánto me deben. Por lo tanto, tengo que saber qué es lo que me deben. ¿Te deben un padre de cuando eras niño? ¿Te deben un matrimonio? ¿Te deben la confianza? ¿Qué es lo que te deben? ¿La dignidad? No sé. Identifícalo, anótalo.
Punto 4, anótalo en un papel, como un libro contable. Tal persona me debe tal cosa. Tal persona me debe tal cosa. Ponle título, causas por las que estoy enojado. Tal persona, mi padre me debe esto, mi madre me debe esto, mi ex cónyuge me debe esto, mi ex pareja me debe esto, la sociedad me debe esto, tal persona me debe esto. Puede que esa persona ni sepa que te debe. Quinto paso. Este es el más importante de todo. Cancela la deuda. Toma la decisión consciente de decir, esta persona, esto que está aquí, ya no me debe nada. Se acabó. Está cancelado, está perdonado. Recuerda esto, apóyate en esto. Dios te va a pagar lo que te debe. Dios te lo va a dar. Conciencia de eternidad, puede que hoy, en esta vida, no. Pero te lo va a pagar, te lo garantizo. Te lo garantizo. Dios va a hacer justicia. Puede que no en este mundo, puede que en la próxima, puede que en la eternidad, pero justicia va a haber, te lo garantizo. Toma esta decisión. Es la decisión más importante que puedes hacer. Perdonar. Si es necesario, hazlo de forma pública. Invita a unos amigos, haz un asado y me invitas. Y di a todos, amigos, familia, quiero contarles esto. Miren, yo he estado enojado y siempre rabeo con ustedes y los trato mal porque tal persona me hizo esto, tal persona me hizo esto, tal persona me hizo esto, me deben esto y hoy delante de todos ustedes he decidido perdonarlos. Hoy delante de todos ustedes yo he decidido cancelar esta deuda. Pues, no sé, quema el papel, rómpelo, haz un cohete y arrójalo por el barranco de un río, en la orilla del mar, lo que quieras. Yo supe de una persona que lo enterró y encima le puso una cruz. Entonces cada vez que le venía, porque esto te va a volver, te volvía el sentimiento, miraba esa cruz y decía, no, esto está enterrado. Y hay una cruz sobre eso. Es fabuloso. Quizás los que vivimos en departamento es un poco más difícil, un macetero. Pero mira, a mí se me ocurrió esto. Podrías hacerte tu lista, ponerle encima de esos timbres así, que dice cancelado, que les ponen a las facturas cuando ya están pagadas, y enmárcalo. Y ponlo en tu oficina. Incluso te van a preguntar, oye, ¿y eso qué significa? No, mira, es que yo perdoné. Yo perdoné todo esto. Tú también puedes hacerlo. Y es una muy buena forma de testificar. ¿Entienden? Entonces, ¿va a ser difícil dar el primer paso? Sí, sí, va a ser difícil, pero hazlo. Parte quizás con uno y después van a ir saliendo los otros. Pero la paz que vas a tener, la tranquilidad que vas a tener, la alegría que vas a empezar a irradiar, eso no vale ni todo el oro del mundo. Quizás no te hicieron nunca nada a ti. Se lo hicieron a tus padres, a un pariente, a tus abuelos. Busca. Y aún así, perdona. Aún así, perdona. Toma esa decisión. Puede que no, incluso no te entiendan. Pero hazlo. Hazlo por ti. Esto no es para irse al cielo. Esto es para ti, para tu sanidad de tu corazón. Recuerden que el enojo no está en las circunstancias, no está en el ambiente. El enojo está en tu corazón. Y sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Oremos. Padre, te quiero dar gracias por esta serie. Viene de adentro porque yo creo que todos los miembros de esta iglesia y los que han visto esto por internet han cambiado para siempre. Me incluyo. Padre, gracias porque estamos viendo de la forma más gráfica imaginable cómo lo que está en el corazón puede ser tan dañino. Y yo te quiero pedir, Padre, primero por nuestra iglesia, por las personas que aún tienen alguna rabia, que incluso quizás algo heredado, Padre, que haya sanidad,
que puedan ser capaces, Señor, dale la fortaleza para poder perdonar. Porque perdonar, Padre, sabemos que es una decisión muy valiente. Es muy valiente, Padre. Te pido que nos des el valor para perdonar, para identificar también qué es lo que nos deben, qué es lo que nos ha causado daño, con quién estoy enojado, y podamos perdonar. Y en segundo lugar te pido por todo este país, Padre, que tiene una herida tan profunda, Señor, tan grande, que parece a nuestros ojos imposible de sanar. Pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres un Dios que puede traer sanidad y paz en lugares donde jamás se habría pensado. Así que te pido, Padre, que seamos también capaces de transmitir este mensaje a otros, para que también este país, esa frase, esa horrible frase que leemos muchas veces, ni perdón ni olvido, desaparezca para siempre de la historia de este país. Y aprendamos a perdonar, Padre. Seremos una gran nación cuando aprendamos a perdonar. Este país va a ser un gran país cuando realmente te conozca. Te pedimos por eso, Padre, que haya un nuevo renacer aquí en Chile, Padre. Y también te pido por todas y cada una de las iglesias que están en este momento, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, grandes y pequeñas, que sean fortalecidas para llevar el mensaje, la paz del Evangelio. Y te pido por cada uno de los que hoy día se han sentido angustiados porque están viendo repetirse escenas que les causaron mucho dolor. Que tu paz incomprensible, Padre, llene sus corazones hoy y para siempre. Gracias por esta serie, gracias por este mensaje, gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.